Hola, buen día, mi nombre es Orostica Joan. En nuestro grupo tocó hablar de oxigenoterapia. Yo voy a hablar del protocolo de administración de oxígeno en sistemas de bajo flujo de cánula nasal. Los objetivos son administrar oxígeno en concentraciones inferiores al 40%, mantener una oxigenación adecuada a la necesidad del paciente, siempre que el paciente presente patología respiratoria estable. Bueno, seguidamente voy a explicar el equipo o materiales que debemos contar cuando realizamos la colocación de una cánula nasal, cuando tenemos una oxigenoterapia a bajo flujo. Es importante realizar y controlar la bandeja antes de ir a la habitación donde tenemos el paciente. Así, una vez que comenzamos con la técnica, no perdemos tiempo en ir a buscar los elementos que se nos han olvidado. Bueno, en la fuente debemos contar con la bigotera, ¿no es cierto?, o la cánula nasal adecuada a la edad del paciente, ya que también hay cánulas de pediatría. Debemos contar con la fuente de oxígeno o medidor de flujo, el flumíter. Acá tenemos el regulador. Este reloj nos mide en bares o PSI la presión de oxígeno que contamos, y el flumíter vamos a medir la cantidad de litros que le vamos a ingresar al paciente de oxígeno. En esta parte podemos observar que acá es la rosca, ya que contamos con el sistema en los hospitales, tenemos el sistema de cañerías con oxígeno, y cuando necesitamos hacer un traslado, llevamos otro que tiene una morsa en la parte trasera que va agarrada al pico de la botella del oxígeno. Eso se utiliza para trasladar a los pacientes, o también por ahí en las ambulancias tenemos. Bueno, en esta parte del flumíter tenemos la rosca donde va a ir el humidificador, la llave de apertura, ¿no es cierto?, y de regulación de la cantidad de litros. Después debemos contar con agua destilada. Es importante el agua destilada, ya que no podemos colocar agua de la canilla en el humidificador, porque el agua de la canilla suele tener cloro, y le vamos a ingresar el cloro hacia las vías aéreas del paciente. Tenemos también el humidificador. En esta parte es importante colocar el humidificador, ya que vamos a trasladar humedad hacia la parte interna de las vías aéreas para que no se produzca la resequedad al paso del oxígeno cuando se lo estemos colocando al paciente. Esta parte va enroscada al flumíter, y esta parte va colocada la cánula nasal. También es importante llevar el equipo de aspiración, ¿no es cierto?, por si tenemos que hacer una aspiración de secreciones en el paciente, una higiene de la parte respiratoria. También debemos contar con cinta adhesiva para realizar las fijaciones, y también debemos contar con un oxímetro para realizar el control del paciente. Bueno, seguidamente voy a explicar el procedimiento, la técnica de colocación de la cánula nasal. Principalmente se debe hacer el lavado e higiene de manos del personal de salud. Después se le informa al paciente o a la persona o al acompañante del procedimiento que se le va a realizar. Después se le hace la higiene al paciente, aspirándole las secreciones si fuese necesario con el sistema de aspiración, y la higiene de la parte del mentón y la barbilla. Una vez que se arma el sistema, se abre el flujo de oxígeno, se le coloca en las narinas, bueno, va por atrás de la oreja, ¿no es cierto?, y se regula con una cinta o un regulador en la parte de la barbilla. Ahí va regulado. Es importante que el paciente también esté en una posición semi-Fowler, ¿no es cierto?, para que si puede estar. Bueno, después se le fija la bigotera,
se realizan los controles de saturación con el oxímetro y también después se deja registrado todos los hallazgos en la planilla de enfermería. También se le hace el control de signos vitales de frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Se rotula con fecha y hora de colocación. Bueno, en las ventajas podemos decir que es confortable, que es una técnica no invasiva y es independiente, permite al paciente hablar y comer, es de bajo costo y es ideal para pacientes crónicos estables que requieren oxigenoterapia domiciliaria. En las desventajas podemos decir que a flujos altos incomoda al paciente. Hay que recordar que flujos mayores de 6 litros por minuto no mejoran la fracción de oxígeno inspirado, solo producen efectos adversos. Los tutores se salen fácilmente de las narinas y pueden obstruirse en presencia de secreciones. La fracción de oxígeno inspirada no es precisa, es aproximada, más aún si el patrón respiratorio es irregular. Y en lactantes mayores de 4 meses se modifica la concentración debido a que el paciente respira parcialmente por la boca. Algunas de las recomendaciones pueden ser: se debe colocar el tratamiento si el médico lo indica. También se debe recordar que el oxígeno es un medicamento, por lo que debe estar indicado la forma de administración. En este caso sería la bigotera nasal siliconada. También la dosis, que vendría siendo a tal flujo, y la duración, que son horas de uso. La evaluación del paciente, antes, durante y luego de instaurado el tratamiento. Se debe tomar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la saturación y perfusión periférica. También se debe constatar el tratamiento kinésico y la respuesta al mismo. En este caso, si está indicado. Se debe revisar frecuentemente la ubicación de los tutores en las narinas. También se debe mantener las mejillas y la zona de fijación limpia y seca. Debe estar libre de secreciones. También se debe constatar frecuentemente el flujo de oxígeno administrado. Eso es muy importante. Y se debe rotar de posición la bigotera para evitar úlceras por decúbito. Las recomendaciones de control de infección son: el lavado de manos deberá ser de tipo mediano, 2 minutos aproximadamente, con jabón líquido neutro. La cánula o bigotera será cambiada cuando esté visiblemente sucia. La cánula o bigotera será descartada una vez que el paciente se retire de alta. Al frasco humidificador se le agregará 300 centímetros cúbicos de agua destilada estéril y el mismo será cambiado y rotulado cada 24 horas. Y no se debe rellenar. Hay que someter también el humidificador a procesos de alto nivel de desinfección con el mismo paciente y esterilizar para utilizarlo con otro paciente de nuevo ingreso.